Central FM. Equilibrio. Fíjense que hemos sabido de estas últimas fechas que el presidente se le aventó a la Universidad Nacional Autónoma de México y la descalifica, dice que se ha vuelto egoísta, que es parte del proyecto conservador y neoliberal y que ha sido un reducto que ha perdido lo que era la esencia de la propia universidad y que ha cambiado. Y lo dice sin empacho cuando pues toda la comunidad, tanto científica como estudiosa, como pues de la sociedad mexicana, ha reaccionado en contra y ha defendido a nuestra alma mater, porque es nuestra alma mater, hayamos o no estudiado en ella. Todos aquellos que consideramos que el conocimiento y la pluralidad de pensamiento debe de ser el sustento de una sociedad que piensa en la diversidad. Finalmente me pongo a pensar no solamente de los ataques del presidente a la UNAM, sino el porqué de los ataques del presidente a la Universidad Nacional. Yo creo que tiene un principio básico. ¿Qué pasa en las universidades? Bueno, en las universidades se estudia de la universalidad, es decir, en las universidades se estudia y se dialoga y se trabaja y se traban conversaciones y pensamientos y planteamientos y propuestas que tienen que ver con todo lo que pasa, con lo bueno y lo malo, lo feo y lo hermoso, lo sublime y lo deleznable, todo pasa por la universidad. Y es en las universidades en donde se manifiesta la pluralidad. La historia de las universidades tiene una base que se da en Bolonia y se da en París allá en el siglo XVII. Desde ese tiempo y para adelante se empezaron a establecer centros especializados de estudio sobre lo más profundo que en conocimiento el hombre había asimilado, pero también que en conocimiento el hombre podría asimilar como nuevos conceptos. La investigación se convirtió en uno de los paradigmas que se empezaron a hacer en modelo. Y en las universidades como estas se empezaron, por ejemplo, a practicar cosas tan proscritas como las autopsias. El hombre empezó a tratar de investigar qué teníamos por dentro y empezó a abrir cuerpos de cadáveres y se empezaron a dar algunos de los primeros análisis de lo que en otro tiempo Leonardo da Vinci tenía que ser en teoría y que aquí entre nos Leonardo empezó a practicar este tipo de autopsias en personas de manera clandestina y por eso describe los tendones y por eso es tan explícito con la expresión de los músculos, porque los conocía y porque había estudiado con profundidad lo que era el interior, que después de todo no fue un fisiólogo ni un médico, pero sí tuvo la curiosidad de observar. Observaciones que también se empezaron a multiplicar en las universidades. Y primero, les digo, fue Bolonia, después París, y después se multiplicó por todo el mundo. En Oxford, en Cambridge, en diferentes universidades, en España, en Alemania, en Italia, en Francia, en Inglaterra. Y de ahí se empezó a diseminar en los Países Bajos. Y de ahí se empezó a diseminar la diversidad de la educación y de la promoción de la investigación. Pero entonces, cuando se desarrolla el pensamiento a través de la pluralidad, empieza a haber opiniones que no solamente tienen que ver con la ciencia o con la cultura, sino que también tienen que ver con la sociedad. Y ahí es en donde pienso que el presidente critica a la universidad por algo. ¿Qué es lo que quisiera el presidente de la República? Interpreto, ¿eh? Yo pienso que lo que quisiera el presidente de México es que todos tuviéramos un pensamiento uniforme, porque ese es un reducto de control. Y llego a una conclusión. Todos en una sociedad, cuando piensan lo mismo, acaban pensando poco. Y el presidente desea que pensemos poco, porque si pensamos más, entonces pensaríamos más que él. Y él no acepta nada que lo rebase. Y el pensamiento, la educación, la cultura, la ciencia, todas las disciplinas de los seres humanos en la diversidad, en la pluralidad, conforman lo que en nuestros tiempos llamamos democracia. Y el presidente no quiere democracia.
Por mi raza hablará el espíritu, dice el apotegma universitario. ¿Quién es la raza que gobierna el presidente? Bueno, la raza que gobierna el presidente, la que gobierna, nos gobierna a todos, pero a quien convence es a una parte de nuestra raza que piensa poco y que no tiene un conocimiento profundo y que por lo mismo, en esta falta de pluralidad, la puede domesticar y dominar, pero no puede dominar al otro. Imaginemos lo que sucedió en otros tiempos. Muchos de los que me están en este momento viendo no lo vivieron, yo lo viví en 1968. Los regímenes en México eran regímenes estrictos, duros, intransigentes, dictatoriales, presidencialistas. Gustavo Díaz Ordaz con esta idea de que el Estado era él. Y de repente surge un movimiento, ¿de dónde? De la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Y por qué? Después vino el Poli, otro lugar de pensamiento, y de ahí se empezó a diseminar entre el estudiantado que pensaba diferente, que quería salirse de la caja de cómo se pensaba a finales de los 60s, cuando también movimientos similares empezaron a hacer en Alemania y en Francia y en otros lugares del mundo en donde había manifestaciones, en donde ebullía lo que ahora trato de describir como la revolución del intelecto. Y el presidente quiere todo menos eso. No quiere una revolución intelectual. ¿Por qué? Porque es atenta en contra de lo que él domina. Y él domina a aquellos que no tienen intelecto. Y perdón que lo diga de esta manera tan denostativa, pero los que se dejan engañar por un presidente así, en realidad son víctimas de un fenómeno que no se inventó hoy y que se llama populismo. Y ese populismo hace víctima a aquellos que pueden ser susceptibles de caer en las garras del populismo, que no es otra cosa más que el engaño. ¿Qué pasa con estos actores populares de nuestro país que hace algunos años aclamaban a López Obrador como el gran candidato que tendría que llegar a ser presidente para que cambiara las cosas? ¿No se dieron cuenta los Gaeles García y todas estas personas que lo que estaban haciendo es caer en un garlito? Bueno, tan es así que hoy se muestran arrepentidos porque tienen pensamientos que empiezan en la pluralidad a entender los indicadores de lo que hoy nos lleva a pensar que el país está peor que nunca. Y es por eso que el presidente no quiere a una universidad fuerte, firme y con una personalidad propia. Pero desde aquí, desde esta tribuna, defendemos no solamente a la Universidad Nacional Autónoma de México, sino a todo aquello que implique la universalidad del hombre, porque esa es nuestra riqueza ante la pobreza de propuesta de un presidente que ya se olvidó que para permanecer en el poder no solamente tiene que prometer, sino dar resultados que se analizan en la pluralidad y que hoy lo reprueban. Tienes 0, presidente, tienes tache, y ese 0 y tache te lo da la universidad. Y desde aquí te lo recuerdo, para que no se te olvide. Gracias por estar conmigo en este comentario. Aquí en YouTube habló para ustedes su amigo Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio.